lo que Moisés les había escrito, la Torá. Para nosotros es común llamarle Biblia a los libros que conforman pues todo el conjunto que le llamamos Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. Antiguo Testamento y Nuevo. ¿El Antiguo cuántos tiene? 46 y 27. Para los judíos no existe Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ellos solamente viven en el Antiguo Testamento, porque no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces ellos solamente se quedaron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama la Biblia judía? No se llama Antiguo Testamento, se llama Biblia judía, se llama Tanaj. ¿Y la Tanaj cuántos libros tiene? 25 libros. La Tanaj se divide en 3 partes. La primera es la Torá. La segunda parte después de la Torá se llama Nevi'im. Y la tercera parte después de Nevi'im se llama Ketuvim. ¿Torá y qué más? Torá, Nevi'im y Ketuvim. Son las 3 partes de la Tanaj, que es como la Biblia judía, para llamarla así, Biblia judía, aunque ellos le llaman la Tanaj. Los judíos, aparte de tener la Tanaj, tienen otra cosa que se le llama Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una serie de discusiones rabínicas, son como comentarios de todos los rabinos que ha habido en Jerusalén, en todas esas regiones, las enseñanzas que han sacado a partir de la Torá, del Nevi'im y del Ketuvim. ¿Sale? Pero es otra manera también de que ellos es importante el estudio del Talmud. El Talmud, digamos, son las enseñanzas rabínicas, vamos a ponerlas así, importantes. Por eso un judío, aparte de estudiar la Tanaj, que son los libros sagrados, también estudia Talmud, enseñanzas rabínicas importantes. Acuérdense que los rabinos es como para nosotros los obispos, ¿sí? Nosotros podríamos decir que también en la Iglesia Católica tenemos un Talmud. Ese Talmud puede ser el Catecismo de la Iglesia Católica, puede ser el Denzinger, puede ser el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, puede ser todo el magisterio, las encíclicas, las cartas apostólicas de los papas. Todo eso es parte del estudio de los obispos. Para nosotros se llama magisterio. Para los judíos ese estudio que lo hacen los rabinos se le llama Talmud. Entonces el Talmud son varios tomos, no sé cuántos sean, pero son varios. La mayor parte del Talmud inició como enseñanza oral. El Talmud en un principio eran las enseñanzas orales. Después lo fueron compilando por escrito y se hicieron varios tomos de las enseñanzas de los rabinos a través de muchos años. Como dijimos, la palabra Torah significa ley. La ley, o también se le puede llamar enseñanza o instrucción o doctrina. ¿Sale? Es lo mismo. Enseñanza, instrucción o doctrina. Eso es la ley, la Torá, que dijimos para nosotros se le llama Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, para ellos se llama Torá. Después viene el Nevi'im. El Nevi'im es la historia y las enseñanzas de los profetas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, este domingo pasado que celebrábamos la transfiguración del Señor? Bueno, el domingo de la transfiguración del Evangelio. Cuando apareció en el monte Tabor el Señor resplandeciente con sus vestiduras blancas,
dice que aparecieron dos personajes junto a él. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Moisés y Elías. Ahí está. Moisés, que significa la ley mosaica, así le llaman, de Moisés. Yo cuando escuchaba eso decía, Moisés, la ley mosaica, me imaginaba un mosaico de esos, así, yo me lo grabé y dije, la ley mosaica, ¿por qué dicen eso? Ah, pues por Moisés. O sea, Moisés representa la Torah, la ley. Y Elías representa a los profetas. Por eso para los discípulos de Jesús, el mirar a Moisés y a Elías, ellos decían, ¡hey! No manches, delante de Jesús está toda la Torah y está todo el Nevi'im representado. O sea, para nosotros este momento es súper sagrado, porque están ellos también, ¿verdad? Muy bien. Y el tercero, que se llama el Ketubim, son escritos sapienciales. ¿Sí? Algunos otros libros, no sé si ya los habían estudiado, los escritos sapienciales, como los proverbios, como... los van a ver. ¿Sale? Eso nomás, ahorita estamos poniendo el panorama de dónde vamos a estudiar. Eso es todo como digamos, el Antiguo Testamento para los judíos, la Tanaj, pero nosotros vamos a ver solamente algunas partes de la Tanaj en este ciclo, en este estudio. ¿Va? Ok. ¿Ketubim es con Y? Ketubim, Es no, con- con I latina. Bueno, en realidad son transliteraciones, porque así nos escribe, ¿verdad? Por ejemplo, Torah se escribe así, eso parece unos garabatos, así se escribe. Como ustedes lo quieran poner, que se entiendan, que se acuerden. Torah, nomás que diga Nevi'im y que diga Ketubim. Nevi'im. Ajá, tienen como una apóstrofe aquí porque son dos palabritas juntas. Nevi'im, Ketubim, así se llama. No querubines, los querubines son los angelitos. Ok. ¿Puedo borrar eso o lo están escribiendo todavía? Padre, en Ketubim no hay un personaje que describa así como a Moisés en la Torah, a Elías y demás. No como tal, aunque en el Ketubim hubo varios escritores muy importantes, como el libro del Coelho, así era Coelho, o Salomón podría ser un personaje muy importante. Salomón, porque se acuerdan ustedes que Salomón le pidió al Señor sabiduría, ¿verdad? Pero digamos, como son escritos sapienciales, son como para la vida diaria, son como consejos, ¿verdad? Que los judíos siguen. Pero al hablar de la Torah, te están hablando de una ley que debes de cumplir para agradar a Dios. Y al hablar de los Nevi'im, te está hablando de personas que te van a recordar la Torah. Entonces, por eso esto es súper importante. Eso también es importante, pero lo tenían ya como más encarnado, o sea, la sabiduría popular del pueblo de Israel. Eso, bien que mal lo hacían, ¿verdad? Por eso no se pone así como alguien en especial. Ok. Vamos nosotros entonces, si ustedes se fijan en la página número 2 de su libro. Dice el título, ¿verdad? Historia deuteronomista y macabeos. La historia deuteronomista del Antiguo Testamento y su unidad literaria. Vamos entonces a ubicar dónde nos encontramos en el estudio. Miren, lo que nosotros vamos a estudiar es el libro del Deuteronomio, que se encuentra en la Torá. Y vamos a estudiar los siguientes libros: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, que se encuentran en el Nevi'im. Y vamos a estudiar la historia de los macabeos, Primera y Segunda de Macabeos, que aunque no representan parte de la historia deuteronomista como tal, también se incluye dentro de este curso, ¿sale? Para que también lo sepamos. Ese es como punto y aparte, la historia de los macabeos. Pero lo que forma la unidad literaria deuteronómica es Deuteronomio, que está en la Torá, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que se encuentran en los profetas. ¿Sale? Ahí está nuestro estudio puesto. Voy a poner aquí los libros para explicar cada uno así brevemente. Deuteronomio.
Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Pero vamos a ver esos libros cómo se llaman originalmente, porque nosotros así les decimos, pero no se llaman así. Vamos a ver los judíos cómo los mencionan para saber cómo se llaman esos libros. El primero se llama Devarim. Así se llama. Si ustedes le dicen a un judío, ay, oye, ¿qué crees? Estoy estudiando tu libro del Deuteronomio. ¿Qué? Estoy estudiando Devarim. Oh, y ya se van a agarrar tanto. El Devarim. ¿Qué significa Devarim? Devarim significa estas son las palabras. Así empieza el libro del Deuteronomio. A ver, vamos a ver cómo empieza el libro en su traducción. Buscan Deuteronomio 1:1. A ver cómo empieza. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel. Gracias. Al otro libro del Jordán. Ajá, ¿y qué sigue después? Título, lugar y tiempo. Ajá, ¿y luego qué dice? Estas son las palabras. Ahí está, eso quería escuchar. Estas son las palabras. Es como las encíclicas de los papas. Así les llaman. Cuando empieza la encíclica, generalmente así se llama el documento. Deus Caritas est. Dios es amor y bla 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 bla. Así se llama. ¿Sale? Evangelio Nunciandi. El anuncio del Evangelio en estos días nos invita a tomar en cuenta bla 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 bla. ¿Sale? Entonces, la manera como empieza el libro generalmente es como lo pone el judío en el nombre de su libro, pero también lo puede poner como un personaje importante, ¿sí? Entonces, en este caso se llama Devarim. ¿Por qué nosotros le llamamos Deuteronomio? Ahí está. Deuteronomio viene del griego. Deutero significa segundo. Deutero. ¿Sí? No sé si ya estudiaron los profetas. Sí, Deutero Isaías, Trito Isaías y Proto Isaías. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Son nomenclaturas griegas. Proto Isaías, primer Isaías. Deutero Isaías, segundo Isaías. Trito Isaías, tercero. Tetra Isaías, que llaman cuatro Isaías. Ah, como los envases Tetrapac. ¿Se acuerdan? Tetrapac, cuatro. Ahí está. Eso es. No tiene mucha ciencia. Y nomos significa ley. Por ejemplo, cuando yo digo astronomía, las leyes de los astros. El astrónomo estudia las leyes de los astros. Gracias. Cuando yo digo economía, economía son las leyes de la administración de la casa. Oiko significa casa, nomo significa ley, la ley de la casa. Si yo digo autonomía, las leyes que me rigen a mí mismo, por eso soy autónomo. ¿Sale? Entonces, deutero significa segundo y nomio significa ley. Entonces, Deuteronomio significa la segunda ley. No porque hay otra ley distinta, sino que fue la segunda repasada que Moisés le da al pueblo de la ley de Dios que solamente Después de números. Sí. ¿Sale? Eso significa Deuteronomio. La segunda ley, o a ver, el pueblo como que se está haciendo muy orejón, hay que jalarle las orejas por segunda vez. Órale. Y por eso el Deuteronomio va a recordar todo lo que sucedió desde la salida de Egipto al inicio. Desde la salida de Egipto hasta la llegada de Josué a la tierra prometida. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan en el número 2, a mero abajo, dice, ¿quién me ayuda con esa partecita de letras grandes? Ahí dice lo que va a hablar el Deuteronomio a grandes rasgos. En el libro del Deuteronomio encontramos al pueblo de Israel preparado para la conquista del país en las orillas del Jordán. Ahí está. En resumidas cuentas, de eso va a hablar el libro del Deuteronomio. Ahorita no vamos a explicarlo, simplemente estamos en una semblanza general. ¿Sale? Después del Deuteronomio
¿qué sigue? Josué. Josué. ¿De qué manera le llaman al libro de Josué? Sefer Yeshua. Sefer Yeshua. Así se llama el libro de Josué. Y el libro de Josué, Sefer significa libro, así de fácil. Yeshua, pues Josué. No tiene mucha lógica, mucha ciencia. Libro de Josué. Porque el personaje principal y con el que empieza ese libro es con Josué. Si ustedes se fijan a la vuelta, en la página número 3, ¿quién me ayuda con lo que dice al principio? El libro de Josué, ¿qué dice? El libro de Josué describe el establecimiento de Israel en Canaán. Ok, ¿se acuerdan ustedes quién condujo al pueblo de Israel durante el desierto? Moisés. Pero como Moisés desobedeció a Dios, Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Porque le dijo, pégale una vez a la piedra. Ay, no, pero se va a acabar el agua. Entonces yo, te estoy diciendo que una vez. Es una manera de explicarlo, ¿no? Fue desobediente. Entonces le dice, lo siento mucho, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Y dice que lo vio desde un monte. Ay, allá está del otro lado del Jordán. Y ¿sabes? Le dio un paro cardíaco, no sé qué le haya pasado. Y se murió. Entonces, ¿quién siguió con las riendas del pueblo de Israel? Josué, hijo de Nun, así se llama. Acuérdense que anteriormente era como muy común, ¿no? Fulanito hijo de tal, para distinguirlos. Y aquí viene un mapa que después lo vamos a ver a profundidad, que casi no se va a decir, luego les traigo otro así como para más resolución. ¿Cómo se establecen las 12 tribus de Israel? Cada tribu tendrá su parte dentro del plan de cómo se distribuyeron las tribus. ¿Se acuerdan ustedes las tribus de Israel? ¿Por qué son 12 y de quién vienen? De los hijos de Jacob. De los hijos de Jacob, que eran pues, las 12 tribus, ¿verdad? Los de la descendencia de Jacob, que también a Jacob se le dio otro nombre. ¿Qué nombre le dio Dios a Jacob? Israel, el que lucha con Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel episodio así como medio extraño, que de repente no se puede entender bien? Que si despierto, dormido, que luchando y que le diera una pierna y que no pueden ahora no sé qué pasó. Que por eso no comen el muslo los judíos y bueno. Pero se llama Israel por eso. Las 12 tribus de Israel son las mismas que las 12 tribus de Jacob y estuvieron distribuidas en diferente forma durante la llegada a la tierra prometida. Bueno, de eso nos va a hablar el Sefer Yeshua. Y luego, ¿qué sigue? El libro de los jueces. ¿Cómo le van a llamar los judíos a este libro? El libro de la ley. Déjame ver. Le llaman ay, bueno, no, es que no sé bien cómo se lee. A ver, Sifetmi. Así se llama. Sifetmi. ¿Y qué significa Sifetmi? Jueces. Sí, padre, pues no. Bueno, yo les digo para que sepan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y el libro de los jueces también nos va a decir en la parte de atrás, ¿quién me ayuda con esta laminita que está abajo? ¿Qué dice? Jueces que narran sucesos, ¿ahí? ¿Sí? Jueces que narran sucesos entre los años 1200 y 1000 antes de Cristo. Tienen como personajes principales a los jueces. Una vez que el pueblo de Israel se establece ya en comunidad dentro de un pueblo, como ya no son regidos por el faraón como estaban acostumbrados en Egipto, empieza a haber entre ellos problemas como en todas las comunidades. Entonces tienen que tomar decisiones, tiene que haber alguien que sirva como ley para que ellos les ayude a tener un funcionamiento. Entonces escogen algunas personas que van a ser, que tienen el Espíritu de Dios y que van a deliberar para saber qué hacer en ciertos casos. Y aquí el folleto nos presenta algunos jueces importantes. Aquí les tenemos por allí, por ejemplo, a Josué fue juez. ¿Quién más? Jefté, León,
Ellos son algunos de los jueces del pueblo de Israel. Ya cuando veamos el libro de los jueces vamos a ver quiénes fueron cada uno de ellos, qué fue lo que hicieron y por qué son importantes estudiarlos. Ahorita para que sepan que algunos de ellos, por ejemplo, a lo mejor sí conocen a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, a Sansón, ¿sí se acuerdan de Sansón? ¿Sí sabían que era juez? Sí, dice lo que dice. ¿Sí sabían que Josué era juez? No. Porque nosotros que esa parte, ¿no? Josué, pues es como que no entra. ¿Sí saben quién fue Jefté? No, pero también es. Gedeón. No. Ok, no importa. Débora. Sí. Samuel. Sí. Ah, pues ese es más conocido, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Vamos entonces ahora, después de los jueces, viene el primero y segundo libro de Samuel, que precisamente así se llama Sefer Samuel. Los libros de Samuel. Y vamos a ver el primer libro de Samuel, de qué nos va a hablar. ¿Quién me ayuda con la primera laminita? Primer libro de Samuel, página 4, a mero arriba. Narra sucesos situados antes del año 1000, época en que surge la monarquía. En época de tormenta Samuel con Saúl como primer rey. El pueblo de Israel, a pesar de que tenía jueces que de alguna manera iban mediando la situación entre los ciudadanos, se hartaron y dijeron: queremos tener un rey. Y los jueces les decían: oye, pero tu rey es Yahvé, es Dios que te ha sacado de Egipto. No, queremos un rey como lo tienen los pueblos vecinos. Y ahí vas a poder hablar con Dios: Señor, fíjate que tu pueblo quiere un rey. Y dice el Señor: a quien desprecian es a mí, no a ti. Dales un rey como ellos dicen, pero se van a arrepentir. Pero si ellos quieren, dales un rey. Y se acuerdan que Samuel entonces va a ungir a Saúl, que Saúl encontró favor de Dios. Pero después Saúl empezó a desviar su corazón de Dios, empezó a hacer cosas que no estaban bien. Y después el problema que tuvo ahí con David, porque David fue el segundo ungido, y que sí, que no, y que te voy a matar, y que no te mato. Todo eso que vivieron los primeros reyes. Pero el primero de todos los reyes es el rey Saúl. Y ahí lo cuenta en el primer libro de Samuel. Es con el que empieza la monarquía. Ya ven que la monarquía es como esa forma de gobierno donde quien gobierna es un rey, se le llama monarquía. Ok, y el segundo libro, el segundo Sefer Samuel, ¿de qué nos habla? ¿Quién me ayuda con la segunda? Narra el reinado de David hacia el año 1000 antes de Cristo, las guerras, conquistas y la organización del reino. Ok, después de Saúl, recordemos que viene David como el ungido de Dios, como el rey. Y también será un tema aparte que vamos a estudiar de una manera muy apasionada, porque la historia del rey David, a mí, en mi opinión, es de mis favoritas. Porque nos habla de pecado, de gracia, de renacer, de equivocarte, de pedir perdón y de volver a alabar a Dios, aunque con sus debidas consecuencias, ¿verdad? Acuérdense que David le quería hacer una casa a Dios. Y Dios le dijo: no. Pues no, porque pues pecaste bien feo. ¿Tú crees que voy a andar permitiendo que lo hagas? Señor, pero yo soy bueno. Sí, pero tu hijo me la va a hacer. Y Salomón fue el que hizo el templo, ¿verdad? Sus consecuencias del pecado. Y luego siguen los libros de los reyes. ¿Cómo le llaman los judíos a los libros de los reyes? A ver, déjenme ver. Sefer Melaquín. Sefer Melaquín. Son los libros de los reyes, que quieren ser precisamente una continuación de las narraciones de Samuel. Tratan de la historia de Israel, desde la muerte de David, el reinado de Salomón, el cisma, creo que fue Jeroboam, creo que sí, y la historia de los dos reinos, cuando se dividen el reino del norte y el reino del sur, y el cautiverio del rey Joaquín en el exilio de Babilonia, ¿verdad? Todo eso nos va a hablar el primero y segundo libro de los reyes. Es una continuación. Y si ustedes se fijan, cuando leemos el libro de los reyes, dicen: fulanito de tal, rey tal, hijo de tal, reinó de tal año, y fue un rey o bueno o malo. Y si dice que fue bueno, hizo lo que quería nuestro Señor, tomó el favor de Dios y después descansó con sus padres.
Si fue un rey malo, hizo lo que desagrada a Dios, tomó el camino del mal y murió entalado. De hecho, es como un registro de todos los reyes que hubo. Y eso es parte de esos libros, pues, de los reyes. De tal modo que si nosotros checamos como en una línea del tiempo, toda la historia deuteronomista, desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes, abarca un periodo específico de tiempo, que lo tenemos en la página número 2. Abarca desde el siglo XIII antes de Cristo al siglo VI antes de Cristo. Y ahí te dice, en el siglo XIII antes de Cristo, o sea, más o menos 1300 años antes de la llegada de Jesús, ellos estaban estableciéndose en lo que es Canaán, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Así empieza todo eso. Y termina con los relatos del siglo VI antes de Cristo, que podemos encontrar, por ejemplo, aquí viene la segunda de Reyes 17 y segunda de Reyes capítulo 24 y 25. ¿Qué nos narran esas lecturas? La pérdida de la tierra prometida. Nos habla de los exilios de Nínive y el de Babilonia. Ahí está. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo, digamos, entre el siglo XIII y el siglo VI antes de Cristo? Aquí nos hablamos de la posesión de la tierra prometida. O sea, si ustedes se fijan, estos libros van a tener de una manera muy específica una relación temporal. Inician cuando los judíos iban a entrar al pueblo de Israel y en el desierto Moisés les habló a su corazón y les decía: recuerden que el Señor nos dijo que tengamos fe, que busquemos a Dios de todo corazón y Él volverá a nosotros, Él será para nosotros un Padre, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y el pueblo se alimentó de esa fe, fueron creyendo eso. Llega el libro de Josué y nos dice: ya llegamos, ahora hay que distribuirnos. Se distribuyen, empiezan a convivir, empiezan los problemas, empieza que sabe qué, que es los jueces. Y entonces saltan de los jueces los reyes. Y todo ese tiempo estuvieron más o menos estables en la tierra prometida hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando vienen los exilios a Nínive y a Babilonia. ¿Qué sigue después de esto? En la historia del pueblo de Israel vendrán los profetas. Acuérdense que hay profetas antes del exilio, profetas durante el exilio y profetas después del exilio. ¿Ya estuvieron profetas? Sí. Ya van a entender bien. Entonces ya van a decir: ay, padre, vean los profetas que hablaron en el exilio de Babilonia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Daniel, que ahí estaba, y luego cuando se quiso ir, luego la mano que le escribió, el que escribió 3. Todo eso, ¿no? Ahí está. Los profetas ayudaban al pueblo de Israel a recordar que Dios no nos va a dejar, ¿sale? Y que regresemos a Dios. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar, lo que vamos a estudiar durante este curso es este lapso histórico que tiene de manera ininterrumpida. Eso es lo curioso. Durante todos esos siglos se escribió la historia de Israel sin interrupciones. O sea, no hay lagunas importantes de tiempo, porque se decía: después de este rey llegó este, y después de este llegó este, y duró tantos años. Es una maravilla que tengamos estos libros, porque el pueblo de Israel anotó precisamente todo lo que iba pasando en su historia. Eso es parte de lo que vamos a estudiar. Cuando hablamos de historia deuteronomista, podemos pensar en el Deuteronomio como un libro que tiene 3 temas principales o 3 teologías. Acuérdense que la teología es la manera del estudio de las cosas de Dios, y el Deuteronomio nos va a recordar 3
temas importantes o 3 teologías. ¿De qué nos va a hablar la historia deuteronomista? Las 3 teologías. De la historia deuteronomista. Primera verdad, nos habla del pueblo de Dios. Segunda verdad, nos habla de la palabra viviente en Dios. Lo tienen en el número 5, Si quieren, nomás pueden subrayar el número 5, ahí están. Los dos lo vamos a escribir con otro marcador, pero ahí está. ¿El segundo cuál es? Palabra del pueblo de Dios, palabra viviente en Dios y revelación de Dios. ¿En los cuadritos? Sí. Ajá. En los cuadritos. Palabra de Revelación de Dios. Palabra viviente en Dios. pueblo de Dios es el número, la A que sería acá. Sí. La segunda, que sería la B, sería palabra viviente en Dios. Y la tercera, revelación de Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, por eso se lo pusieron en cuadros, porque esos van a ser los temas principales de los que va a tratar todo este curso. Constantemente vamos a recordar al pueblo de Dios, que Dios no lo abandona, que Dios lo ha llevado al desierto para purificar su corazón, pero que le ha dado una tierra prometida. Nos va a hablar durante todos estos días, este curso, que la palabra viviente en Dios va a reunir a la asamblea cuando Moisés llegó con el libro de la ley y dijo: escuchen, israelitas, la palabra de Dios en sus corazones, y hacía que las personas tuvieran otra vez esa confianza en Dios. Y nos habla de la revelación de Dios, o sea, lo que Dios piensa hacer con el pueblo. De hecho, si ustedes se fijan, en la página número 7, los traigo de un lado a otro, ¿verdad? Pero a ver abajo nos da la clave. ¿Qué dice esa? Ahí se ve como un rabino haciendo una pregunta a Dios. ¿Qué pregunta le hace? ¿Por qué? El Deuteronomio, la historia deuteronómica va a tratar de contestar esa pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, si nos habías dado una tierra que emana leche y emana miel, por qué permitiste que nos la quitaran? Y hay tanto dolor en esa pregunta que quien lo escribió dijo: no, tenemos que darle una respuesta desde lo que Dios piensa. Y que no todo es de Dios, también nosotros tuvimos la culpa, porque también lo abandonamos, porque también lo hicimos como quisimos, porque tampoco hicimos sus mandamientos, porque juzgamos a los profetas, porque hasta los matamos. Óyeme, también lo merecíamos. ¿Por qué, Señor, y por qué pueblo? También podríamos decir, ¿por qué lo hicimos? Esa es la pregunta principal. Si ustedes se fijan, vendrá... Aquí hay una teoría, déjenme buscar, aquí está. En la misma página 7 hay un hombre que se llama Martin Knott. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Martin Knott lo que va a hacer es explicar o hacer una teoría haciendo lo siguiente, pensando que en vez de Pentateuco, llamarlo, ahí viene la palabra que les decía hace rato, Tetrateuco. O sea, en vez de penta, tetra. ¿Qué quiere decir tetra? Cuatro. Puede ser proto, deutero, trito y tetra. ¿Verdad? 4 estuchitos o 4 libros para nosotros, que era la Torá. Solamente tendría que ser Génesis, Éxodo, Levítico y Números, hasta allí. Y Martin Knott dice: Deuteronomio vendría a ser como un prólogo o como una introducción a lo que va a venir después, que es la historia deuteronomista. Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. ¿Sale? Entonces, esto tiene como, hasta cierto sentido tiene lógica, porque podemos pensar, bueno, en los primeros 4 libros de la Torá, Génesis nos habla de la creación, Génesis nos habla del diluvio, la torre de Babel, nos habla de Abraham, de la historia de José.
Hasta ahí tiene sentido. Y luego a la continuación viene el Éxodo. Nos habla de que hubo un faraón que no conocía a José, los esclavizaron. Entonces ellos quisieron salir de allí, pero bueno. En el desierto, ellos iban, le preparaban a Dios una tienda del encuentro para llevarse las tablas de la ley, porque les había dado Moisés. Y luego viene Levítico a decirnos, pero tienes que de alguna manera que purificarte, si vas a hablar con Dios, no tienes que comer eso, no tienes que comer aquello, o sea, va en sintonía. Luego vienen los números, una manera de redactar un censo, tal guerra, tantas personas, hubo esto, hubo aquello, como unas crónicas. Pareciera que es una unidad. Y el Deuteronomio viene a ser como un refrescar todo aquello para poder introducir esta historia. Entonces dice Martín, no, a mí se me figura que el Devarim o el Deuteronomio no debería de estar aquí, debería de estar allá, con la historia deuteronomista, y en vez de Pentateuco llamarle Tetrateuco. Esa es una teoría que él tiene. Algunos la aceptarán, algunos la están estudiando, pero la gran mayoría dice no. La Torá son los 5 primeros libros y pertenecen a la Torá. Lo demás se llama, ya viene a ser parte de la historia del deuteronomista, pero no es así. Eso es como una teoría que debemos de saber que existe para conocer lo que nos va a señalar este personaje. Padre, ¿y ese Martín Sí. no era religioso? ¿No era...? La verdad, no investigué, no lo sabría decir. Y luego le digo a ver quién fue. Capaz que todavía está vivo, ¿verdad? ¿Sabe? Estoy pensando que ya no. En 1942 Pues, fue cuando yo creo que no, yo creo que esa ya no. teoría. Sí, yo creo que ya no. Ocuparía tener, cuando dices que yo ocuparía tener como 20 años. No, yo creo que ya se murió. Yo creo. Pero sí voy a investigar a ver quién fue. ¿Vale? Ok. En la página número 9 hay un cuadrito que podríamos decir que es el objetivo de este curso, perdón, de esta historia deuteronomista. Dice, enseñar el verdadero sentido de la historia de Israel y la relación de Yahvé para con Israel. Ese es el objetivo de la historia deuteronomista. Enseñar el verdadero sentido de la historia de Israel, sus altibajos y la relación de Yahvé para con Israel. O sea, podríamos decir, son dos relaciones. Una que es ascendente del pueblo hacia Dios y otra que es descendente de Dios hacia el pueblo. Y se completa como ese círculo de la vida. Cómo me relaciono con Dios y Dios que pide de mí. Eso es parte de lo que dice el cuadrito. Sí, aquí dice el cuadrito, enseñar el verdadero sentido de la historia de Israel y la relación de Yahvé para con Padre, Israel. es que nosotros no lo tenemos. Es lo que usted nos va a Tiene que, para llenar los cuadritos, Con razón yo dije, pero no sabía, ese no lo Por eso dijo. también les recordamos hace rato que era lo que teníamos que escribir. Yo dije, pues ya está. No, pues le hice trampa, pero no sabía. Ahí va. Enseñar el verdadero sentido de la historia de Israel y la relación de Yahvé para con Israel. ¿Lo repito otra vez? Sí, por favor. Enseñar el verdadero sentido de la historia de Israel y la relación de Yahvé para con Israel. Gracias. Muy bien, pues así le vamos a dejar. Ya si Dios quiere, para nosotros empezamos con el Deuteronomio. Póngase de pie para hacer una oración. Oiga, Padre, luego nos va a decir los demás recuerdos que La de los que lo que viene ahí contestado es lo que usted nos va a pasar. Mira, yo hasta por eso dije, voy a investigar más cosas porque dije, es que todo esto ya está aquí, que ya lo van a tener. no, de eso se trata. Es que el libro del maestro y el libro del alumno. Ok, bueno, voy a hacer.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias.